versículo clave es en el libro de Efesios, capítulo 4 y versículo 32. Confiar en el amor de Dios nos llena de amor, gozo y paz. Eso lo vimos en el capítulo anterior. Y como Él nos amó primero, dice que entonces podemos nosotros ahora compartir su amor, regocijándonos en su amor y descansando en Él, porque solamente en Él es donde encontramos la paz. Amén. Tenemos que andar humildemente en el Espíritu día tras día, porque también nos produce cualidades que nos ayudan a amar a las personas, como lo hace Jesús. No sé si usted ahora que ha venido a los estudios y que hemos aprendido un poco más del Espíritu Santo, no sé si ha experimentado de que ahora ya mira a las personas que antes la molestaban o la hostigaban y ahora ya ora por ellas, ¿verdad? O ya de perdido le dice usted, hace oídos sordos o le dice al Señor, ¿sabes qué? Pues no permitas que mis oídos escuchen algo que me vaya a molestar. Amén. Estamos ahí en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 32. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo, dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esta tarde vamos a comprender las dos direcciones de la paciencia y la perseverancia. A veces, ahorita vamos a mirar en cómo Pablo, en las cartas que escribió al pueblo de Gálatas y al de Efesios, explica un tipo de paciencia y luego vamos a mirar la otra parte de otra paciencia que nos habla en el libro de Santiago. Por eso en el libro nos dice que vamos a comprender dos direcciones de la paciencia y de la perseverancia con la gente difícil y con las circunstancias difíciles. Esos son dos tipos de paciencia. Una que la vas a controlar hacia las personas y otra vas a tener paciencia sobre circunstancias que estés pasando. Vamos a reconocer que producir el fruto del Espíritu requiere humildad, porque sabemos que Dios al humilde lo mira bien, pero al altivo dice que lo mira de lejos. Vamos a elegir despojarnos de los viejos comportamientos pecaminosos y vamos a vestirnos de nuevos comportamientos cristianos, porque este es el trabajo del Espíritu Santo en nosotros, que nos ayude a comportarnos mejor. Y vamos a comenzar el estudio en el libro de Gálatas, capítulo 5, y vamos a leer el versículo 22 y 23 esta tarde. Sabemos que en el mundo pues hay todo tipo de personas, ¿verdad? Malvadas, groseras, irresponsables, deshonestas, abusivas, y le podemos seguir porque nosotros de ahí vinimos. Así éramos el viejo hombre en nuestro comportamiento. Y poco a poco es que hemos estado tratando de cambiar y de moldear. Claro que no somos perfectos porque nadie va a decir ahorita, levantar la mano y decir, yo no he hecho esto o yo no sigo haciendo esto. Todo es un proceso. Por eso decía nuestro pastor, ¿verdad?, que cuando vengamos aquí cargados y cansados hay que dejar las cargas y decirle al Señor, aquí está lo que yo hice, reconocer primeramente, ¿verdad?, quién es Dios, porque así empieza el libro de Mateo cuando le preguntan a Jesús que cómo tenemos que orar y nos empieza a enseñar con el Padre Nuestro. Las primeras palabras que habla es reconociendo qué tan grande es nuestro Padre para nosotros. Es como yo le explicaba a mi esposo, es como cuando tú le pegas a tu hijo, lo disciplinas y él se enoja contigo y tú estás enojado con él, ¿verdad? Pero de rato viene y te abraza y te da un beso. Así es Dios con nosotros. Cuando nosotros empezamos a hablar bonito, pues Él se empieza a suavizar, ¿verdad? Y luego después la segunda parte dice, perdona todas mis ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y luego después aceptando, cuando Él dice, hágase su voluntad así en la tierra como en el cielo, es dándole toda la autoridad a Él, ¿verdad? Así es el proceso con nosotros. Cuando nosotros vinimos y dejamos las cargas aquí al Señor, es primeramente reconocer y ser humildes de corazón, reconocer quién es Dios, ¿verdad?, para nosotros. Estamos en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Estos tres los vimos en el capítulo anterior y hoy vamos a ver la paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley.
Y luego nos vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 4, versículo 1. En esta tarde, hermanos, aquí nos explica un poquito, dice que la paciencia viene de dos palabras griegas que están escritas diferentes en el libro de Efesios y en el libro de Santiago. Por eso, al momento de que tradujeron la Biblia, pues tratan, ¿verdad?, los que traducen, acomodarla un poquito para que nosotros la podamos entender. Por eso decía que esta tarde vamos a aprender dos tipos de paciencia, y en Efesios nos van a hablar sobre la paciencia hacia la humanidad, hacia las personas. Dice el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 1, dice la palabra del Señor: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, en amor, solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. Aquí el libro nos dice que la paciencia es, por lo tanto, dice que la santa disposición de estar lejos de la ira, porque sabemos que cuando tú tienes una relación con personas, llegamos a veces a chocar por nuestro carácter, o porque pensamos diferentes, o porque tú te comportas diferente a mí. Entonces ahí está hablando este tipo de paciencia que tenemos, que es parte del amor. Todo viene a caer a la palabra amor principalmente, que es como nos dice que trabaja el Espíritu Santo, es el don principal, el amor. Nos dice que porque en lugar de tener un temperamento explosivo, de rápido irritarnos, dice que el Espíritu Santo nos ayuda a que contemos hasta 1 billón. Imagínense, para poder tener esa paciencia, ¿verdad? Como, no sé si recuerdan ustedes que había antes, que los maestros le decían a los niños: a ver, cálmate, vamos a contar 1, 2 y ya. Ahora, ¿verdad? Recientemente lo están haciendo los papás, los psicólogos, ayudar a los niños que tienen problemas de ira, que tienen problemas de hiperactividad. Dice: a ver, cálmate, vamos a respirar. Antes, pues no teníamos la oportunidad, ¿verdad? Nos decía mi mamá: a ver, cálmate, y nos daba un chanclazo y nos teníamos que calmar. Ahora no, ahora nos están enseñando eso, y esto es parte ahora de que el Espíritu Santo está trabajando con nosotros y nos dice: a ver, cálmate, yo sé que te molestaste, yo sé que te enojaste, pero mira, vamos a tratar de que tu carácter se empiece a moldear. Sí. Y como dicen, ¿verdad? No es fácil, pero no es imposible. Amén. Con Dios nada es imposible. La paciencia significa estar, dice que es un sufrir a largo tiempo con las personas, incluso con personas que tienen mal carácter, que están quebrantadas de corazón. No sé si le ha tocado a usted tener alguna compañera o algo que cuando habla, a veces hasta se queda asombrado y dices tú: ay, chis, esta está chisqueada, porque a veces habla cosas que están incoherentes, porque dices tú: ¿cómo puede tener ese tipo de pensamientos? Pero es donde están turbadas de la cabeza, hermano. A veces es la infancia que tuvieron, a veces es que están ellas encasilladas en algo y no las sacas, y son tercas y son peleoneras y hasta gritan y levantan la voz porque quieren que ellos sobresalir en eso. Pero aquí nos dice Dios: ten paciencia, ten humildad, ten mansedumbre, dice, soportándonos unos a otros en el amor de ¿quién? En el amor de Cristo. Y siempre mantener una unidad que el Espíritu Santo nos va a exigir. Día a día el Espíritu Santo nos lo exige, el estar bien, porque es parte del amor. ¿Quién es Jesús? Como decimos en la Biblia, ¿verdad? Jesús es amor. Bueno, entonces si ya Jesús mora en ti, tenemos que empezar a trabajar en eso, en el amor. Ahora vamos a ir al libro de Santiago, capítulo 5, y vamos a leer del versículo 7 al versículo 11. Sabemos que el Espíritu Santo no solo produce en nosotros la paciencia para tratar con todo tipo de personas, dice que también nos va a ayudar a sobrellevar circunstancias difíciles. Y ahorita Santiago nos va a decir en qué circunstancias. A veces cuando estás en lo más difícil, hay que leer la palabra del Señor, y el Señor te va a dar una palabra donde te va a enseñar de alguien que estuvo batallando mucho más que tú y que con el poder de Dios salió adelante. Dice la palabra del Señor en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 7. Dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Ahí vamos a hacer una pausa. Sabemos que la carta de Santiago está escrita a las 7 iglesias, entonces aquí le está hablando a nosotros.
Hay que recordar eso, ¿verdad? Cuando tenga oportunidad, nuestra hermana Rubí, ¿verdad? Cuando esté en su casa, tenga oportunidad y lea el libro de Santiago. Es un libro muy importante que nos enseña cómo moldearnos, nuestro carácter, la manera de hablar, nos pone muchos ejemplos y es por algo, ¿verdad?, de que muchas personas a veces no lo brincan porque no les gusta lo que dice, pero hay que recordar que viene dirigido para nosotros, para los que vinimos a la iglesia. Vamos a seguir. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Este es un tipo de paciencia, ¿se fijan? Un tipo de paciencia de una circunstancia que va a venir, que dice, no te desesperes, espera en el Señor porque Él va a venir. Mira cómo el labrador, aquí nos va a poner un ejemplo bien bonito, dice, mira cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia, se fijan, esa es la paciencia de algo, de una circunstancia que va a suceder, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirma tu corazón, dice aquí el libro de Santiago, dice, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seas condenado. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Se fijan que aquí también nos está hablando de un tipo de paciencia de circunstancia, no de paciencia de sobrellevar a otra persona. Dice, ¿habéis oído de la paciencia de Job? Ahí saben ustedes que también Job experimentó dos tipos de paciencia. La paciencia que era con lo que estaba luchando en contra de las personas que iban y lo atacaban, donde le decían, a ver, reclámale a tu Dios, al que te dio y al que todo te arrebató, ¿verdad? Y la otra paciencia era que Job estaba esperando a que Jehová lo sanara en una circunstancia que él estuvo. Y luego dice, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. También nuestro Señor Jesucristo pasó por esa paciencia de circunstancia y paciencia de sobrellevar a las personas. Entonces Él nos vino a poner un ejemplo de que sí se puede, ¿verdad? Vamos al libro de Romanos, capítulo 5, versículo 3 y 4. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. ¿Por qué? Porque ahí es cuando crece más tu fe. Por eso nos dice que la prueba nos da esperanza, porque es parte de la fe. En el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 36, también nos dice así la palabra del Señor. Dice, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, dice, obtengas la promesa. ¿Cuál promesa? De un día estar con Él, ¿verdad? Y también en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 9, también nos habla ahí el apóstol Juan, nos dice, yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Se fijan que Él también pasó por esa prueba de la paciencia. Por eso nos dice que sí vamos a poder, aunque lo veamos difícil, sí se va a poder. Santiago aquí nos está dando 3 ejemplos para inspirarnos a perseverar con paciencia. ¿A perseverar en qué? Perseverar la llegada del Señor, ¿verdad? Dice el número 1, nos está describiendo a los agricultores que esperan la lluvia para que sus cultivos produzcan una cosecha. Así como ellos tienen la fe de que vendrá la lluvia, nosotros debemos tener la fe en el Señor que regresará pronto. Porque se fijan ustedes que cuando ellos siembran, están sembrando, como dicen, ciegamente, porque no saben si va a venir lluvia o no va a venir lluvia. Por eso dice que ellos esperan con paciencia la lluvia temprana y la lluvia tardía para que pueda salir el fruto. El número 2 nos recuerda a los profetas que con paciencia soportaron el sufrimiento. Y el número 3 menciona la paciencia de Job, que ahorita hablábamos, quien sufrió inmensamente antes de experimentar la misericordia y la compasión del Señor.
¿Se acuerdan ustedes que el Señor lo dejó a él? Y por medio de la prueba que él estuvo teniendo fue que su paciencia empezó a crecer. Vamos a leer ahora el libro de Proverbios, capítulo 15. El libro de Pedro, en la carta de segunda de Pedro, también ahí nos habla sobre la paciencia del Señor Jesucristo cuando nos dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Dice, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Se fijan que ahí todavía el Señor nos tiene paciencia, porque dice Él que no quiere que nadie perezca. Ya estamos en el libro de Proverbios. Proverbios 15, ya estoy yendo con Hebreos. Proverbios 15, vamos a leer el versículo 1 y 2. Vamos ahora a hablar sobre la bondad. Dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Es como les digo ahorita sobre la paciencia de la convivencia con una persona. No sé si usted ha hablado con alguien que cuando usted está hablando, a veces lo más suave, la otra persona se altera y levanta la voz queriendo sobresalir. Y dice aquí que más la palabra áspera, dice, hace subir el furor. Dice, la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios, dice, habla sandeces. Se fijan, palabras necias, palabras que no tienen valor. Vamos a la carta de segunda de Timoteo, capítulo 2, vamos a leer el versículo 23 al 26. Segunda de Timoteo, este está en el Nuevo Testamento. Sabemos que las conversaciones con personas que interactúan entre sí, aunque sean creyentes, llegan a causar una pelea, una discusión, si no estás tú bien en el espíritu. Porque a veces, aunque te hablen bien, tú como quiera, a veces responden mal. Y esa grosería de la otra persona hace que la otra persona también se irrite. Y nos dice el Señor que por eso tenemos que tener paciencia para poder hablar bien, ¿verdad? Si tú ves que la otra persona es necia, pues mejor retirarse, ¿verdad? Dejar lo que él hable y pues hacer oídos sordos, porque como dice que el necio dice, no te conviertas a ellos, tienes que ser sabio. La segunda carta de Timoteo, capítulo 2, vamos a leer el versículo 23. Dice, pero desecha las cuestiones necias. Ahí nos dice bien claro, ¿verdad? Cuando estén hablando necedades, dice, mejor deséchalas. Necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque eso es lo que crea. Cuando tú oyes a alguien que está necio, hable y hable y hable, a veces hasta te molesta y ya sales enojada, irritada. ¿Por qué? Porque sabes que lo que está diciendo es mentira o es algo necio, porque él está aferrado que esto y esto y esto. Entonces la segunda carta de Timoteo, Pablo nos dice, mejor deséchalas, hazte por un lado, dice, sabiendo que eso va a engendrar una contienda. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Contencioso es una persona que discute. Dice, nosotros como siervos del Señor no tenemos que discutir. Dice, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan. Ahí dice que Dios es el único que va a ser el que se arrepienta, nadie más puede hacer el trabajo. Dice, para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Dice que en nuestra cultura sabemos que sobresale la difamación. Ahorita en la actualidad, si usted prende la televisión, cuando los reporteros entrevistan a alguien, a veces los agreden por algo, por un error que ellos hayan tenido o por una palabra que ellos se equivocaron. Están hasta que ya el artista estalla y se enoja. Y eso es lo que a ellos les gusta. ¿Por qué? Porque llaman más la atención de la gente, porque eso es lo que ellos tienen más popularidad. Cuando también, si ustedes miran, los políticos, los atletas contra su contrincante, también ellos los ofenden verbalmente. Nosotros nos gusta ver las peleas de box, y antes de la pelea de box tienen ellos un previo, ¿verdad? Cuando se pesan y se presentan entre ellos dos y están encarándose y están diciéndose cosas, y a veces se dicen malas palabras
o ya se están golpeando antes fuera del ring, o sea, ya traen una rivalidad. ¿Por qué? Porque quieren ellos sentirse superior a la otra persona. ¿Para qué? Para que la otra persona les tema. Entonces ya es parte de la comunidad, ya es parte de la vida diaria. No sé si usted se ha fijado, ¿verdad? Como les digo, prendan la televisión, las noticias, una pelea de unas personas que están allá afuera porque se ganaron el estacionamiento y se hace viral. Todo el mundo está viendo ese video y te causa risa porque ya se pelearon, porque ya se agarraron del chongo. Pero, ¿qué nos dice el Señor? Aléjate de eso, ¿verdad? Eso no es productivo para nosotros. Dice, en lugar de aprender nuevas perspectivas, consumimos solo los malos alimentos. En vez de buscar lo bueno, estamos buscando lo malo. Porque nos excusamos diciendo, aquí es un país libre, yo puedo decir y puedo hacer lo que yo quiera. Pero dice aquí el libro de Tito, en capítulo 3, Tito capítulo 3, versículo 1 y 2, dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo, dice, pero la Escritura dice, recuérdales a los creyentes que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Ay, perdón, ya me brinqué. Bueno, vamos al libro de Tito. Ya me brinqué, me emocioné, me brinqué en la otra lección. Vamos al libro de Tito, acabo ya y vamos para allá. Libro de Tito, capítulo 3, ya y vamos para allá, pues ya era el que seguía. Sí, capítulo 3, versículo 1 y 5. Bueno, pues ya perdí, ya nos reímos, ¿verdad? Ya nos relajamos los músculos. Dice nuestro pastor, ¿verdad? Pues venimos cargados, venimos cansados y sabemos que es una lucha espiritual, porque sabemos lo que pasó el domingo y eso al diablo pues le enoja, ¿verdad? Pero siempre hay que recordar que con Dios tenemos la victoria. Amén. Dios trae la paz. Amén, así es. Dice la palabra del Señor, dice, recuérdales a los creyentes que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan. No porque tú seas cristiano vas a decir como al policía, no, pues es que yo tengo, mi abogado es Jesucristo y yo puedo ir a 90 millas, pues él va a decir, no, pues aquí no está Jesucristo, ¿verdad? Porque Él es una ley aquí terrenal. Entonces aquí nos está hablando a nosotros que dice, sujétense a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros. Y yo busqué esa palabra porque dije, ay, ¿qué es esa palabra? No la conozco. Dice que es una persona propensa a pelear, a buscar peleas y a no estar de acuerdo. Dice que no seamos peleoneros, es lo que nos está diciendo aquí, más claro que el agua. Nos está diciendo que no sean peleoneros, sino amables, dice, ni montoneros, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Dice todos los hombres, acuérdense, aunque la persona necia ahí esté, hay que hablarle con cariño. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de las concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros, porque muchas veces nosotros dijimos, ay, ese me cae en gordo. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, dice, nos salvó. No por obras, no dice, no porque, ay, Nancy es la que canta, vamos a perdonarle. No, dice que no fue por obras, dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Por eso es que nos lavó, dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Por eso el Señor nos perdona día a día, por eso el Señor está esperando con paciencia su venida, porque dice el Señor, todavía te falta, hija, todavía tu carácter todavía no está bueno, todavía te enojas, todavía gritas, todavía peleas. Entonces, por eso el Señor dice, yo creo que han de platicar, ¿verdad? Dios, como padre de carácter, le ha de decir, ya, ve por las almas y tráetelas. Y Jesús ha de decir con cariño, ¿verdad? Espérate, mira, vamos a darles otra chance, mira, tropezó, pero yo sé que se va a levantar. Amén. Dios confía en nosotros. Vamos al libro de Lucas, capítulo 10.
El Espíritu Santo quiere que compartamos la manera de dispersar la bondad y declarar la palabra de vida a todos, dice, incluso a personas que nosotros consideramos indignas. Porque no sé si le ha pasado que a veces dices tú, ay, es que este no se merece ni que le salude, pero dice el Señor, pues tú tampoco te lo merecías, ¿verdad? Ni siquiera de que volteara a mirarte. Y gracias al Señor, pues que nos miró. Amén. Libro de Lucas, capítulo 10. Vamos a ver ahora bondad por el Espíritu. Aquí vamos a tratar ahora la bondad, pero en acción, practicándola. Vamos a mirar el relato sobre el buen samaritano. Muchas veces lo hemos escuchado esta escritura, pero esperemos en Dios que hoy nos llene su palabra y que la podamos poner en práctica, como ahora que nos dice esta bondad, ponerla en acción. ¿Qué quiere decir en acción? Sino ponerla en actívala, practícala. Dice la palabra del Señor. Si nos vamos un poquito más para arriba, en el 27 vamos a leer. Aquí se arrima un hombre, ¿verdad?, con Jesús y le dice, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor, porque Jesús, le preguntó, ¿verdad?, que si él conocía los mandamientos, y él le dijo que sí. Dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo Jesús, bien, has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Es como ahorita, ¿verdad?, que nos dice el Señor, ama a tu prójimo, y luego uno se hace así como el loquillo, ¿y quién es mi prójimo? O sea, no nomás es tu amigo y no nomás es tu hermano. Y aquí nos pone ay, se me fue la palabra. Sí, el ejemplo, pero la parábola. Dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hirieron. Se fueron y lo dejaron medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Tal vez un sacerdote, pero todos sabemos que el sacerdote es una persona religiosa, ¿verdad? Trabaja en el templo. Tal vez al admirarlo, pues tú verías a una persona golpeada, pues has de haber dicho, ay, este está borracho y se ha de haber caído y se golpeó. Pero pues como lo estás viendo, pues ay, tuvo la culpa por andar de borracho. Ay, que se quede y sigues derecho, ¿verdad? No te quedas. Dice después que asimismo un levita dice que se encargaba de todo lo relacionado con el templo de Jerusalén. Él se dedicaba a la adoración, a la alabanza, sacrificios, ofrendas, y aparte dice que vivían de las ofrendas que el pueblo de Israel presentaba al templo. Entonces era una persona que estaba muy centrada, ¿verdad? Y dice que llegando cerca de aquel lugar y viéndole, dice que también él pasó de largo. Pero un samaritano, una persona, no explica aquí que si él iba a la iglesia o tenía temor de Dios, nada más está diciendo que era un samaritano, que iba de camino, dice que vino de cerca y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, dice que le empezó a vendar sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgura. Lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, dice que él sacó 2 denarios, 2 monedas, y se los dio al mesonero, que es el dueño del lugar donde se quedan, un tipo hotel, pero es donde les comparten comida y les dan, aparte que tienen para dormir, ¿verdad?, pues les dan alimento. Y dice que le dijo, cuídamelo, y todo lo que gastas en él, dice, yo te lo voy a pagar cuando yo regrese, porque yo me imagino que él pasaba seguido por ese lugar, ¿verdad?, para que haya tenido la confianza de haberle dicho al dueño de ese lugar, cuídalo, dale de comer, atiéndelo, lo que le haga falta, y si cuando yo regrese te falta más dinero, hacemos cuentas y pues te pago. Entonces aquí le hace una pregunta a Jesús a la persona, ¿verdad?, al joven, y le dice,
¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz lo mismo. Esa es una bondad en acción, de que si tú miras al necesitado, tú te arrimes, no lo juzgues, porque tú no sabes por qué circunstancia está ahorita así. Porque a veces podemos decir, ay, pues es que él tuvo la culpa porque cuando ganaba dinero, pues bien que le entró, y pues ahora que no tiene, ahora sí ya viene muy manito y me pide. Bueno, pues si tienes que darle de comer, pues dale. Si no le quieres dar dinero porque sabes que se va a ir al vicio, pues cómprale una despensa. Mira, ¿sabes qué? No te puedo ayudar económicamente, pero aquí está una despensa. Ese es poner la bondad en acción. No mirar o no juzgar, ¿verdad? El por qué está así, sino más que todo el ayudarle. Vamos al libro de Efesios capítulo 4 versículo 21 y ya vamos a cerrar aquí. Del 4:21 dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya estamos ahí? Efesios capítulo 4 versículo 21. Ahora vamos a hablar de cómo despojarnos. Como muchas veces decimos, despójate del viejo hombre, pero a veces no lo entendemos. Bueno, aquí vamos a tratarlo un poquito más específicamente. Nos habla de despojarnos nuestro viejo carácter, para ahora agarrar esa nueva vestidura. ¿De qué? De un carácter nuevo, que es lo que quiere el Espíritu Santo, moldearnos a nosotros. Dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo. A veces eso es bien difícil de dejar para muchas personas. Tú vas a decir, ay, es que mi vicio más difícil o el pecado más difícil es la cerveza o el cigarro, ¿verdad? Y mucha gente es donde batalla. Pero hermanos, créanlo que hay personas que no pueden dejar de mentir. Para ellos es su manera de vivir. Entonces aquí nos dice, por lo cual, desechando la mentira, aquí ya por eso les digo, estamos hablando sobre los sentimientos, sobre tu carácter, que te despejes de ese carácter malo que tenías. Dice, ahora habla la verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, dice, aquel que robaba, de aquí ¿qué podemos decir que nadie robó? Hasta un chocolate robábamos. Mi mamá me mandaba a la tienda y me decía, compra 50 pesos de queso, porque allá en México pues te venden a granel, ¿verdad? Por partes. Y yo le decía a la señora, dice mi mamá que le dé 30 pesos de queso panela. Y la señora era bien enojona y decía, 30 pesos, y yo sí. Y se iba a cortar el queso, y en lo que ella se iba a cortar ese queso, yo agarraba una bolita de leche quemada, de esas de, no sé cómo se llaman aquí, el dulce de leche quemada. Y rápido lo escondía, y luego ya venía la señora, ay, son 30, sí, bueno, entonces deme otros 20 pesos más. Y en lo que ella se iba, ya me robaba otra bolita de leche. Y ahí venía yo, porque la tienda estaba como a 2, 3 casas de donde nosotros vivíamos, y iba yo bien despacito comiéndome la bolita de leche para llegar a mi casa, para que no me vieran que yo iba comiendo. Y aquí estoy sacudándome el azúcar, porque pues están llenas de azúcar. Hermanas, ahora tengo diabetes, voy a andarme robando las bolitas de leche. Por eso les digo, a veces aunque éramos niños, pues aprendimos a robar, ¿verdad? Entonces aquí nos dice el Señor, el que hurtaba, dice, el que robaba, dice, ya no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir, dice, con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no entristezcas al Espíritu Santo de Dios, con lo cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítate de vosotros toda amargura, enojo,
ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Y cerramos en Efesios 5, versículo 8 al 10. Dice la palabra del Señor: porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora somos luz en el Señor. Entonces dice: anda como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. La confianza en el amor de Dios por nosotros, junto con la obra del Espíritu Santo en nosotros, nos hace dar frutos de amor, gozo y paz. Son semejantes a los de Cristo. También nos convertimos en un conducto del amor de Dios hacia los demás, mostrando ahora paciencia, amabilidad y bondad. Dios me les bendiga grandemente, hermanos. Amén.